Bienvenidos a este espacio de conversación que hace parte del diplomado en docencia universitaria, nuevas tendencias, recursos y herramientas para una educación superior, transformadora e inclusiva. En esta ocasión estamos llevando a cabo el segundo encuentro de conversación, de diálogo con diferentes personas, en este caso profesoras de espacios de educación superior con quienes hemos decidido conversar acerca de algunos temas que han emergido dentro del diplomado y que han configurado interés o han despertado allí la capacidad de pregunta y también de asombro por parte de los integrantes de este espacio académico. Y de allí entonces que tengamos hoy una conversación alrededor de asuntos relacionados con diversidad, inclusión, equidad, convivencia y otros elementos más que vamos a plantear en esta tarde. Tal y como lo proyectamos desde el primer encuentro de diplomado, cuando hicimos la sesión de apertura, planteábamos la importancia de encontrarnos como colegas a conversar sobre diferentes temas, no bajo la idea del experto que trae una postura y es la que prevalece como única posibilidad, sino el interés de poner a circular la palabra alrededor de diferentes miradas, trayectorias, experiencias mismas que enriquecen esta pregunta por la educación superior. Y para el conversatorio del día de hoy nos acompañan tres profesoras que han aceptado con mucho gusto hacer parte de este diálogo. Les agradecemos profundamente su disposición, su disponibilidad y también el gesto amable, respetuoso de entregarnos y compartirnos su palabra en esta tarde. En este caso nos acompaña la profesora Norma Liliana Ruiz Gómez, quien es directora académica de la sede en Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. Profe, gracias por vincularse a este espacio. Igualmente nos acompaña la profe Diana Alexandra Camargo Rojas, quien es delegada de la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social ante el Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad de también la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, profe Diana, por también su vinculación a este espacio. Y finalmente nos acompaña la profesora Doris Adriana Ramírez Salazar, quien es la coordinadora de UDA Educación Virtual de la Universidad de Antioquia y a su vez es profesora de la Facultad de Educación en el área de Educación Especial. Como mencionaba ahorita en la introducción, este espacio tiene una finalidad y es poner sobre la mesa algunos aspectos relacionados con la diversidad, con la inclusión y la equidad y los desafíos que esto supone en la educación superior. Una de las preguntas entre las preguntas que han emergido dentro del espacio del diplomado ha tenido que ver con ello, que supone la diversidad, que supone la inclusión en un espacio de educación superior. Y de allí entonces esta conversación. Yo quisiera comenzar, profe Doris, invitándola para que nos comparta algunas ideas alrededor de este asunto, que supone pensar esta perspectiva dentro del contexto de la educación superior, de una concepción de la educación como derecho, y esto qué ventana de posibilidad nos abre para reconocernos a todos y a todas como participantes de los espacios de educación superior. Profe, muchas gracias por su aceptación y entonces la escuchamos. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias, profe Mauricio, y un saludo especial a todos los profes que nos acompañan. Yo creo que estos temas nos permiten acercarnos a una perspectiva un poco más humana de la educación. La pregunta que me hace el profe Mauricio con relación a la educación inclusiva en el marco de la educación como un derecho fundamental, me implica pensar en una perspectiva de la educación para todos, ¿cierto? Ese no es un concepto ni una premisa nueva, pero sí muy necesaria en la actualidad, que hace que nosotros como educadores, como maestros, como acompañantes de los procesos de formación, no solamente nosotros, sino también las instituciones en las que nosotros desarrollamos ese rol formador y que acompañamos los procesos de enseñanza y aprendizaje, pensemos en cómo garantizar una educación de calidad
¿cierto? En igualdad de oportunidades. Eso no es fácil, ¿cierto? Porque hay una diversidad de seres humanos que están en nuestras aulas, que llegan también con unas perspectivas distintas, que llegan también con unos objetivos o unas metas de formación diferentes. Algunos quieren cualificarse como seres humanos, otros quieren ser profesionales, pero ante todo yo creo que la educación como un derecho fundamental nos permite eso, reconocer la diversidad. Y en la diversidad hay una riqueza importante. Pues obviamente para hablar de ese concepto desde elementos ya teóricos, pues sabemos que la UNESCO nos ha propuesto desde hace muchos años ese concepto de la educación para todos, pero hablar de la educación para todos es una cosa amplia, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo número 4, nos habla también de la educación inclusiva, pero entonces aquí, ¿qué pasa con ese concepto? Entonces, hay una política a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local, ¿cierto? En cada una de nuestras instituciones, que nos llama a pensar en esa educación para todos, pero ¿qué significa educar para todos? Entonces, allí tendríamos que pensar en tres conceptos fundamentales. Primero, pues el de la política que está anclado, digamos, en unas concepciones epistemológicas que refieren a eso, a la, digamos, revisión de unos referentes específicos a nivel de seres humanos, pero también de sociedad. Nos estamos educando para ser ciudadanos, ciudadanos del mundo. Entonces eso implica reconocernos, ¿cierto? En lo local, en lo nacional, pero también en lo internacional. Y allí viene un concepto importante que son las prácticas. A partir de esas políticas, las instituciones educativas desarrollamos unas prácticas de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, unas prácticas también de investigación, de interacción con la sociedad. La universidad se relaciona con la sociedad y en ese sentido entonces debemos pensar cómo esas prácticas responden a esas necesidades particulares de cada una de los seres humanos que nos acompañan, ¿cierto? Y esa diversidad. Para un maestro en el aula eso también se vuelve complejo, ¿cierto? Ya hay que empezar a pensar cómo la institución facilita algunos elementos para que los profesores podamos realizar unas prácticas que atiendan a esos estilos y ritmos de aprendizaje distintos de los estudiantes, que atiendan también a esas concepciones que tienen los estudiantes de un área de conocimiento específico y que atiendan también a la formación de profesionales. Entonces, al maestro, ya sea de educación básica, educación secundaria y de educación superior, pues le corresponde una tarea muy compleja, ¿cierto? Porque sus prácticas deben ser coherentes con esas políticas de una educación de calidad para todos. Es decir, que independiente de que tengamos una condición distinta de género, de discapacidad, de cultura, de idioma, tenemos que tratar como maestros, profesores de aula, encontrar unas acciones que esos estudiantes las vean viables para acercarse al conocimiento, poderse apropiar del conocimiento y obviamente pues transformar sus contextos donde viven. El tercer elemento sería las culturas, cómo la universidad específicamente construye una cultura de la educación inclusiva. Eso no se hace por decreto, o sea, las prácticas van configurando esas culturas. Y en esencia, entonces, las universidades deberíamos preocuparnos por tres procesos importantes como derecho fundamental, ¿cierto? Es el acceso, es decir, ¿qué hacemos las universidades para promover el acceso de las diferentes poblaciones, ¿cierto? Ya sea a través de los exámenes de admisión, en el caso de las universidades públicas, de la posibilidad de que todos accedamos a la educación. Eso es difícil, más en una universidad pública, pero allí habría que configurar un escenario importante y es esas prácticas de acceso, cómo se dan para que realmente respondamos a una educación inclusiva. Viene lo segundo, la permanencia, ¿cierto? La permanencia no implica solamente estar físicamente en un espacio, sino participar, relacionarme con los demás, pero también sentirme feliz y contento de que estoy aprendiendo, de que estoy haciendo algo por mi comunidad y que con el conocimiento que adquiero, pues puedo transformar también esa comunidad. Y vendría un tercer escenario, pues esto obviamente
tiene que tener unas discusiones pues más amplias, porque en ese escenario de la permanencia hay que generar unos apoyos importantes para que se vayan logrando los objetivos para un tercer momento que sería la graduación, que es la preparación de ese egresado. ¿Qué queremos con nuestros egresados en el contexto de la educación inclusiva y cómo ese egresado puede ayudar a crecer a esa comunidad? En esencia, entonces, pues para no alargarme por el tiempo, yo creería que ese concepto de educación inclusiva en el marco, ¿cierto?, de la educación como un derecho, la educación superior como un derecho fundamental, hay que trabajarlo entonces desde las políticas, las prácticas y las culturas y promover unas acciones en nuestras universidades que hagan que nuestros estudiantes puedan tener espacios para el acceso, la permanencia y la graduación, y que en esencia seamos capaces de educar para la vida ciudadanos y seres humanos en condiciones diversas. Esa es como una reflexión inicial que luego podríamos ampliar pues en esta conversación. Profe Doris, muchas gracias por los aportes que nos planteas, porque de alguna manera abren paso a esta conversación y se conectan con lo que en este diplomado abordamos en el módulo 1 alrededor de lo educativo. Planteas algo fundamental que tiene que ver la conexión entre políticas y prácticas, porque en últimas no solamente es que existe una política a nivel global, nacional o institucional, sino que ella tiene que llevar a prácticas muy específicas, y en este caso en unos ejes misionales como la formación, como la docencia, como la extensión, como asuntos fundamentales. Dentro de ese asunto que acabamos de mencionar, me gustaría mucho invitar a la profe Diana para que nos hable entonces a propósito de ese marco institucional que tiene configurada la Universidad Nacional de Colombia, eh, un poco de cómo emerge, qué es el Observatorio de Inclusión, y a la luz de esto que nos plantea la profe Doris Adriana en términos de programas, políticas, prácticas, a su vez una cultura institucional que ofrece este observatorio y otros elementos que nos pueda allí ampliar al respecto. Gracias, profe Diana, por su participación en este espacio, muy amable. Bueno, nuevamente muy buenas tardes pues para todos y para todas. Pues agradecer muchísimo pues esta invitación que nos hacen al Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad de la universidad y pues digamos el poderles contar un poco qué es lo que viene haciendo el observatorio, en qué consiste y también qué tenemos como política al interior de la universidad. Entonces, bueno, no sé si ven ahí bien la presentación. Sí, profesor, sobre la presentación. Perfecto. Entonces, bueno, yo aquí estoy en nombre de la Vicerrectoría General, quien preside el Observatorio de Inclusión Educativa. Y como lo mencionaba el profe, yo soy la delegada de la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social ante el observatorio. Este es un rol que ha mantenido el observatorio desde la creación del Acuerdo 036, que es la política de inclusión educativa para personas con discapacidad. Me parece muy importante lo que mencionaba la profesora Doris, porque precisamente la universidad en el Play 2034 plantea como uno de los ejes fundamentales la constitución, creación y diseño de de la política de educación inclusiva. Y es con este eje que plantea el Play, en donde se ve la importancia de comenzar a trabajar alrededor de la educación inclusiva, que no solamente convoca a la población con discapacidad, sino a todas las poblaciones. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente por propender el acceso, permanencia y promoción de todas las personas sin distinción de género, ideología, etnia, religión, estrato socioeconómico, es decir, todas aquellas condiciones que de por sí en el marco de la interseccionalidad y la diferencia enmarca la vida de las personas. Pero frente a esto, la Universidad Nacional pues también trabaja y ha trabajado pues en los últimos 20 años en propender, pues digamos, por una educación que se enfoca también en los procesos de la diversidad, no solamente una diversidad vista en esta población que se identifica o se autorreconoce con la discapacidad,
sino una diversidad cultural, lingüística, territorial, lo que lleva a que haya un enfoque de equidad e inclusión en todos los programas, políticas y programas que la universidad pues viene generando. Claro, no es fácil. Valentina, ¿no me estás escuchando? Qué pena la interrupción, es que voy a hacer el relevo con la intérprete y no se ve fija. Qué pena la Ok, no interrupción. te preocupes. Yo espero para que me puedan decir cuándo puedo continuar. Vale, solo apaga la cámara y ya ella se destaca. Tranquila. Perfecto, entonces puedo continuar. Sí, profe. Ya está la intérprete. Perfecto. Entonces, como les comentaba, pues este es como el eje desde el cual se plantea precisamente la idea de trabajar alrededor de esta construcción y diseño de la política de educación inclusiva, entendiendo todos los elementos de la equidad, de la inclusión y de la diversidad a nivel nacional y en todos los contextos y territorios en donde se encuentra la universidad. También decir que la educación inclusiva es un proceso, no es una herramienta y no es solamente una serie de acciones que desarrolla una oficina o una dependencia, sino que es el proceso que nos convoca a todos y a todas a trabajar precisamente por una educación superior para todos y todas, reconociendo el derecho a la educación. También ya en el marco de la población que se autorreconoce con algún tipo de discapacidad, es importante decir desde dónde el observatorio está abordando la discapacidad. Y aquí hay varios elementos que vale la pena mencionar. Uno es que no es la discapacidad y desde dónde no la estamos abordando, y es precisamente desde la enfermedad y el diagnóstico. Digamos que uno de los elementos que ha venido trabajando fuertemente el observatorio desde trabajos más que todo de educación para la salud, de transformación de representaciones y imaginarios, todo ese componente cultural del cual hablaba la profesora Doris, pues ha sido el transformar esos imaginarios frente al reconocimiento de la discapacidad como un diagnóstico, como una patología o como una condición especial. Digamos que a partir de allí hemos ido trascendiendo y trayendo a otras discusiones y también al día a día, a la cotidianidad de la universidad, otros elementos como entender la discapacidad como una situación que es generada por el entorno, como lo plantea el modelo social, como también como una situación en la cual hay una relación entre el sujeto, sus condiciones propias, y también esa relación con la sociedad, las barreras, las condiciones del entorno. Y también entender qué es una situación y condición, algunos lo colocan estas dos categorías, que se puede presentar en cualquier persona y que puede marcar una condición de diversidad, pero también desde el marco de la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas en cualquier momento podemos autorreconocernos con algún tipo de discapacidad. Y ahí es importante este elemento del autorreconocimiento para evitar rotular y señalar a las personas porque consideramos desde nuestra percepción que tiene una discapacidad, pero aquí el elemento del autorreconocimiento es muy importante. Para que tengan un contexto, este es algunos de los datos que tenemos de la población con discapacidad actual en la universidad. Contamos con 221 estudiantes en las diferentes sedes de la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. En pregrado, 205 estudiantes y en posgrado, 16 estudiantes. ¿En dónde están concentrados los estudiantes con discapacidad? En la sede de Bogotá y le sigue Manizales y Medellín, que son de las sedes más grandes. Esto no quiere decir que no tengamos estudiantes en las sedes de presencia nacional. Caribe, Amazonía, Tumbes, entre otras. ¿Cuál es la discapacidad y que además ha aumentado en los últimos años post pandemia? Es la discapacidad psicosocial. En esto hemos tratado en las acciones que ha desarrollado la universidad, de tratar realmente de diferenciar las condiciones que es ya reconocidas desde la salud mental, que requieren que se implementen acciones desde la ruta de salud mental
y cuándo definitivamente estamos abordando la discapacidad psicosocial. Ese es un trabajo arduo que viene haciendo la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, definiendo claramente las rutas, y todo también depende del diálogo que se haga con la persona. Aquí el diálogo, la interacción con la persona que está haciendo su proceso de autorreconocimiento es muy importante, y no pasamos por encima de su voluntad o de lo que esta persona requiere y considere que es también lo más apropiado. Entonces, hago esta aclaración porque a veces confundimos claramente esas enfermedades de salud mental con el claramente tener una discapacidad psicosocial. También tenemos los datos de personal académico administrativo. Esto solamente para que ustedes tengan el contexto que no solamente el observatorio trabaja con estudiantes, sino que también quiere hacer un acompañamiento y seguimiento a docentes administrativos que hagan todo su proceso de identificación y certificación, y contamos actualmente en toda la universidad con 37 personas que han hecho el proceso. Esto no quiere decir que tengamos de pronto algunas personas que no están interesadas en hacer el proceso, por el cual es voluntario, o que no han hecho, pues, o no saben cómo hacerlo, y que pues se puede orientar a través del observatorio y también de la División Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo de la universidad. Bueno, ¿cuál es la normatividad que nos acoge como universidad y también al observatorio? Primero, el Acuerdo 036 del 2012 fue la política que surgió en ese momento para abordar el tema de la inclusión educativa para personas con discapacidad. Este acuerdo va a entrar en modificación y ajustes el próximo año, entendiendo los cambios y las transformaciones que en términos de educación inclusiva y que también las comunidades nos exigen en cuanto a no solamente la tipología de la discapacidad, sino los diferentes grupos e identidades que surgen a nivel de los colectivos. Entonces, hablar de la neurodivergencia, la diversidad lingüística, estos son temas que todavía no están en el Acuerdo 036 y que necesitan también incluirse. Está el Acuerdo 172 del 2014, por el cual se establece el valor de matrícula para las personas, en este caso estudiantes, que hayan hecho el proceso de certificación y refrendar ese certificado ante la universidad. Tienen un descuento de matrícula, y pues digamos que esto es quizás una de esas acciones afirmativas que ha desarrollado la universidad. Y está la resolución 779 del 2016, que crea el observatorio y que se actualiza en el 2020 con la resolución 289. Es muy importante tener en cuenta esta normatividad, porque con esto pues vamos a entender cómo funciona el observatorio, qué es y cuáles son las acciones que desarrolla la universidad. Rápidamente, porque sé que es muy corto el tiempo, decirles que el Acuerdo 036, ustedes lo pueden consultar, define todas las actividades que la universidad debe desarrollar en la admisión. Nosotros tenemos un programa de equiparación de oportunidades en donde se hace solamente ajustes razonables para el examen de admisión. También se debe trabajar en el tema de accesibilidad física a través de diagnósticos y adecuaciones, implementar la resolución 1519 del 2020 de MINTIC, que es la que nos plantea todos los temas de accesibilidad a la información y la comunicación, desarrollar estrategias para la preparación pedagógica, que una de ellas es toda la formación docente, pero también el acompañamiento docente y a los programas para ver si es posible realizar ajustes curriculares, toda la corresponsabilidad institucional y la universidad, cómo realmente genera acciones para promover la inclusión educativa de personas con discapacidad, y el egreso. ¿Quiénes son las personas que deben responder frente a estas actividades? Pues todas las instancias de la universidad. Aquí digamos que se le hace un llamado a las instancias académicas, bienestar universitario, administrativo y personal, planeación y desarrollo físico, porque a veces se piensa que estas acciones solamente se deben quedar en bienestar universitario, y realmente lo que hemos visto es que para poder abordar el tema de la educación inclusiva en las personas con discapacidad y también en toda la población universitaria, sí se requieren que estén todos estos actores. Y específicamente, ¿qué hace el observatorio? El observatorio hace el monitoreo y seguimiento a la política
Es decir, que estamos trabajando alrededor de si se cumple o no se está cumpliendo esta política. Somos un cuerpo colegiado y esto es muy importante para comentarles que no somos una oficina, una dependencia que atiende, ¿cierto?, algunos asuntos muy puntuales en la comunidad universitaria, sino que es un cuerpo colegiado que emite las políticas, que hace seguimiento a esta política que existe, a la normatividad existente, que está conformado por los directivos nacionales de la universidad, por eso lo preside la Vicerrectoría General, la Secretaría Técnica la tiene la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y también cuenta con las representaciones de los tres estamentos. Este cuerpo colegiado se reúne 3 veces al año, pero también tiene un equipo operativo que mensualmente y casi que yo diría a diario, cotidianamente, está trabajando para poder resolver algunos asuntos que ocurren en las sedes, que ocurren en las facultades, que ocurren en el día a día de la universidad. Entonces, hacemos monitoreo y seguimiento, acompañamos a todas las instancias de la universidad en lo que requieran para resolver algunas situaciones y también interactuamos con redes internas y externas. Esto quiere decir entes gubernamentales, pertenecer a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad, entre otros. Aquí hay algunas personas que hacen parte del observatorio, entre ellas pues tenemos personas que son estudiantes, que fueron representantes estudiantiles y también el equipo administrativo. Y como ustedes ven en la parte derecha tenemos a todos los integrantes, Vicerrectoría General, académica, investigativa, las direcciones nacionales, tanto de personal, admisiones, bienestar, la delegación de la maestría y las representaciones por estamento. Esto quiere decir que el observatorio somos todos y todas. ¿Dónde nos encuentran y dónde pueden encontrar la información del observatorio? Porque el observatorio ha generado muchos productos, documentos técnicos, cartillas que les pueden servir. Ustedes colocan www.bienestar.unal.edu.co, que es la página de la Dirección Nacional de Bienestar. Allí hay 6 recuadros. En el recuadro que está en la parte inferior derecha de la pantalla, ustedes van a encontrar que dice educación inclusiva. En ese apartado de educación inclusiva estamos todos los observatorios, en este caso, inclusión educativa para personas con discapacidad y género, pero también están los programas de admisión especial. Entonces usted puede ingresar allí y encuentra toda esa información. Y del observatorio va a encontrar material pedagógico. Entonces, por ejemplo, está la carpeta de pedagogías inclusivas para docentes, está el inclusiómetro, que es una estrategia maravillosa para ir revisando cómo nosotros nos estamos acercando con el tema de la discapacidad. Y entonces allí le plantea algunos ejercicios prácticos y también reflexivos. Está el curso virtual de Hablemos de las Discapacidades y las Diversidades, que es un curso que todas las personas que tengan correo UNAL lo pueden hacer. Y las hojas de ruta de accesibilidad física, que es muy importante para todas las sedes, y también la ruta de acompañamiento a la comunidad universitaria, interacciones con estudiantes con discapacidad. En esta ruta hacemos mucho énfasis porque todos tenemos que ver con esa interacción con el estudiante desde el aula, desde el momento que somos tutores y tutoras, desde el momento que somos también coordinadores del programa curricular. Entonces la ruta nos va diciendo, bueno, ¿cuál es mi rol como tutor? ¿Cuál es mi rol como coordinador curricular, como profesor que está en el aula? También en los compañeros, con mis pares, cuáles son mis roles allí y vincula de manera importante a academia con bienestar, que es un tema que, como les comentaba antes, bienestar estaba, digamos, como con una función muy robusta alrededor del tema del acompañamiento y lo que queremos es como que academia también tenga que ver con este proceso del acompañamiento. Tenemos pues otras estrategias de difusión que ustedes las pueden consultar en la página. Aquí está la ruta de acompañamiento, los que tengan la posibilidad de escanear el código QR. Es muy importante, esta ruta está en un proceso de reglamentación. Esto quiere decir que va a ser una resolución como parte del acuerdo 036, como un documento que es importante que nosotros reconozcamos que en ese paso a paso vamos a entender
cómo acompañamos a los estudiantes que se encuentran en situación de discapacidad y han hecho su proceso de autorreconocimiento y quiénes son todos estos actores que pueden estar involucrados. Igual, si no lo pueden escanear, yo ahorita les comparto los enlaces. Profe, ya aquí son cosas como adicionales, solamente quería dejarles la información de contacto del observatorio para que ustedes puedan pues conocer un poco más de él y de los productos que están allí. Profe Diana, muchas gracias por el aporte que nos hace, porque sin lugar a dudas amplía gran parte de los elementos que en el módulo 1 y módulo 2 aparecían alrededor de la discapacidad, la inclusión, también como la universidad viene desarrollando unas acciones e iniciativas ya muy sólidas, con trayectoria y demás, y que creo que es la oportunidad también para en la integración de los profes a este ejercicio de la carrera docente o incluso de quienes ya han estado, pero que de pronto no han sido o no hemos sido formados en estos elementos, pues podamos acceder y ampliar esa cantidad de eh, elementos, comprensiones, aportes, incluso recomendaciones para un ejercicio de carácter pedagógico y formativo. Ahorita en la segunda parte del conversatorio daremos paso a las preguntas del público. Allí ya apareció una, profe Diana, que más tarde te pediremos sobre ello algunas claridades y otras más que vayan emergiendo en el desarrollo de la conversación. Me parece muy importante situar este primer elemento alrededor de la inclusión educativa de personas con discapacidad porque es uno de los elementos a los que la profe Doris hacía referencia ahorita al inicio y también la profe hacía referencia a otros asuntos que también implican reconocimiento de la diversidad y formas de inclusión de carácter social, formas también de que garanticen la convivencia, la participación y sobre todo la equidad. Entonces, sobre esta segunda línea, quiero invitar a la profe Norma también para que nos cuente un poco acerca del Observatorio de Género de la Universidad Nacional. Aclaramos que cuando pensamos este espacio de conversación, decíamos, es importante hablar del Observatorio de Inclusión y a su vez es importante hablar del Observatorio de Género, porque son dos líneas institucionales que llevan a cabo acciones importantes y que para este ejercicio del reconocimiento de la labor docente, pues tenemos que conocerlas. Entonces, profe Norma, gracias por estar en este espacio y te escuchamos alrededor del Observatorio de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Profe, estás en silencio. Ahora sí. Buenas Ujú. tardes para todos, todas y todes. Efectivamente, para mí es un gusto estar aquí en este conversatorio en lo que tiene que ver en el marco de este diplomado, sobre todo que si ustedes leyeron cuál es mi rol, soy la directora académica de la sede Manizales desde hace 4 meses, pero los temas que he construido a nivel profesional, personal, tienen que ver con los asuntos de género. Y en ese sentido, desde que empezó el Observatorio de Asuntos de Género, fui parte como representante profesoral, no solamente en el observatorio, sino también en el Comité de Asuntos de Género de la sede Manizales. Estaba escuchando todo lo del Observatorio de Inclusión y efectivamente muchas veces desde el Observatorio de Género hemos querido, y creo que ese es un desafío que lo voy a profundizar ahora como en la segunda parte de este conversatorio, tiene que ver con eso, un desafío en que los dos observatorios puedan estar conjuntos haciendo no solamente acciones, sino también construyendo estrategias y reflexiones sobre la política que tenemos para todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva y la inclusión educativa. Quiero entonces también como mostrarles alguna presentación que les hice. Voy a intentar gastar los 5 minutos que me dieron, pero porfa, ténganme paciencia que tal vez me voy a demorar un poquitico más. Voy entonces a mostrarles lo que les tengo preparado. Esto es lo que les tengo preparado, que además es una propuesta que ya la he presentado en algunas otras ocasiones y entonces en ese sentido quiero que me digan si estamos viendo ahí la presentación.
todos, todas y todos. Sí, profe, está bien. Muy bien. Aquí la tenía entonces en el último y me pareció muy bonito cómo comenzamos este conversatorio hablando de lo que era diversidades. Y yo solamente voy a decir un poquito de diversidades, porque efectivamente, como lo estoy poniendo en estas dos diapositivas, las diversidades tienen enfoques y matices. Cuando hablamos de los enfoques, hablamos de cómo hacer esas políticas que desde la diferencia van a lograr hacer que podamos tener un espacio de reflexión desde lo posmoderno. Pero también aquí cuando hablamos de la diferencia, estamos mirando cómo en la cultura existe esta multiculturalidad, el pluriculturalismo y la interculturalidad. Y allí hablamos de la inclusión, que nos lleva a hablar de la convivencia. Pero también necesitamos, si estamos hablando de diversidades de género, mirar ese reconocimiento de la diferencia desde dos diferentes ángulos, que tiene que ver con el reconocimiento de la diferencia de la orientación, el reconocimiento de la diferencia de las identidades y, por supuesto, ese reconocimiento de la diferencia que nos lleva a la inclusión del otro y que podemos hablar de los derechos, porque allí es donde hablamos de lo que tiene que ver con las violencias. Y los matices nos llevan precisamente a eso, a cuáles son los conflictos, cómo necesitamos mirar los desafíos en formación, cómo estamos mirando desde esos conflictos en la diversidad, poner de antemano la interseccionalidad en el género, cómo podemos entonces también tener esa perspectiva de construir y poder hacer una transformación cultural en las relaciones de poder. ¿Cómo podemos entonces también a través de nuestras prácticas y de nuestras, digamos, medios de comunicación, planes de comunicación, lograr tener esas construcciones en nuestros lenguajes inclusivos e incluyentes? Y por supuesto, entonces mirar cómo desde esas interacciones conflictivas poder entonces hacer estos cambios que son posibles. Frente a ese, digamos, ese panorama epistemológico, entonces voy a hablarles, como nos decía la compañera del observatorio, cuáles son los acuerdos. Esto para mí es bastante, digamos, normativo, pero pongámoslo que para poder saber un poco del observatorio, pues tenemos estas normativas. Miren, a todos, todas y todos que me están viendo y me están escuchando de la universidad. Recordemos un poco que tenemos un marco de constitucionalidad internacional y nacional. Dentro del marco nacional está la ley 1257, que son de las violencias, y ahí tenemos distintas maneras y tipos de las violencias. Y esos tipos de las violencias, quiero hacer aquí una claridad que es importante que lo tengamos en cuenta, y es: ¿por qué los últimos documentos que tenemos en la universidad de soporte nos hablan solo de violencias de género y no de violencias de género y sexuales? Porque las violencias sexuales están dentro de las violencias de género. Es decir, necesitamos tener muy claro cuáles son las tipificaciones para que podamos diferenciar dentro de las violencias de género, que no todas son violencias sexuales. ¿Cuál es el acuerdo que tenemos en la universidad? Precisamente que nos habla de esa oportunidad que tenemos para tener una, digamos, una posibilidad normativa de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Es el acuerdo 035. Y si ven en la pantalla, es un acuerdo que nace en el 2012. Desde el 2012 la universidad ha sido pionera en todo lo que tiene que ver con la normativa de género. Ustedes están viendo aquí, la política dice de equidad. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cada vez que hablamos del observatorio o que hablamos de género, siempre lo focalizamos a las violencias. Y creo que los asuntos de género no solamente son las violencias, sino también todo lo que tiene que ver con las brechas laborales, con las brechas educativas, que lo veíamos ahora cuando hablábamos del acceso universal y de la educación como un derecho fundamental. Pero entonces también tenemos aquí que dentro del Observatorio de Asuntos de Género está el Acuerdo 13 y el Acuerdo 14. Aquí solamente les puse el Acuerdo 13. En el Acuerdo 13 es donde están cuáles son precisamente todo el articulado de lo que debía ser el Observatorio de Asuntos de Género. Y en el Acuerdo 014 lo que tenemos allí es
¿cuáles son los integrantes que tiene el Observatorio de Asuntos de Género? Como nos lo estaba diciendo nuestra compañera del Observatorio de Inclusión, en el Observatorio de Asuntos de Género también está presidido por el vicerrector general. Él lo preside, ¿por qué? Porque efectivamente, si tenemos normativa que no solamente la está dando Rectoría, sino que además la está dando a nivel nacional, necesitamos que quien preside sea la persona que tenga a su vez la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, en el acuerdo 14, quien preside es el vicerrector general, pero al igual que los demás precisamente observatorios, tenemos allí representación de estudiantes, representación de docentes, tenemos representación de bienestar, que si ustedes están viendo, el acuerdo sobre lo que nos dice cómo debe comportarse el observatorio es bienestar. Y también aquí está la aclaración que nos estaban haciendo desde el Observatorio de Inclusión, y es que todo lo que se hace en el Observatorio de Asuntos de Género y de Género no puede solamente focalizarse a lo que haga bienestar. ¿Por qué? Porque si los procesos misionales son docencia, investigación y extensión, necesitamos tener el enfoque de género para tener la cultura de género también en nuestros procesos misionales. En este sentido, entonces, bienestar no podría estar solamente responsable sobre las estrategias y actividades de la implementación de la política, sino que allí incluso uno de los principios que aparece es la corresponsabilidad que tenemos dentro de la universidad. Además del observatorio, quiero decirles que tenemos un comité de asuntos de género y aquí puse el comité que tenemos, por ejemplo, en la sede Manizales. Sin embargo, todos a nivel de las 9 sedes tenemos dentro del el protocolo la resolución 1215, que es del 2017. Esta resolución nos dice cuál es el protocolo y aquí dice de prevención, atención de casos de la violencia basadas en género y violencias sexuales. Miren que aquí todavía aparecen los nombres diferenciados. Nosotros decíamos en ese protocolo que tenía que tener un análisis en el 2020. El 2020 llega la pandemia, sin embargo, el análisis se hace entre 2020 y 2021. En el acuerdo 025 nos dice cuáles son las funciones que debe tener cada comité de sede. Y esas funciones son un poco la estrategia que necesita apuntalarse desde el observatorio. Esas funciones son 3: medidas de redistribución, medidas de reconocimiento y medidas de prevención. Sin embargo, en las últimas representaciones de los y les estudiantes nos hablan precisamente que es necesario tener medidas de todo lo que tiene que ver con las identidades, mejor dicho, no quiero decir las identidades, iba a decir las identidades diversas, pero más bien las personas que están en tránsito y tienen identidades de género diversas y orientaciones sexuales diversas. Estas son específicamente cuáles son esas funciones del comité que nacen en el 035 del observatorio. Pero es importante que tengamos que cómo se implementa todo lo que se hace en el observatorio, pues a través de los comités de asuntos de género y de algunas resoluciones. Esas resoluciones, por ejemplo, una es muy importante, la que estoy mostrando en este momento, y es la resolución 428. Y en esa resolución 428 nos están diciendo cómo desde las vicerrectorías y las direcciones de sede es necesario que se tenga las prácticas de prevención, que tengamos incluso en los cursos de inducción y reinducción para todo el personal académico, para el personal administrativo, todo lo que tiene que ver con asuntos de equidad de género, de diversidades, de prevención. Pero también ahí nos están diciendo que desde bienestar necesitan también estar incluyendo en sus actividades de manera transversal, constante ¿cómo decirlo? E histórica todo lo que tiene que ver con esto. Pero además de esta resolución está este acuerdo. Este acuerdo es el que hay que leer a la mano del protocolo. Si el protocolo era de análisis para el 2020, este es el documento que es firmado en noviembre para que se pueda
hacer todo lo que nos dice el protocolo y todos los avances que nos dice este acuerdo. En este acuerdo lo que nos habla es que además de la prevención, de la atención, es necesario tener la detección y esta detección que nos lleve a la promoción de una cultura precisamente de equidad, de igualdad de oportunidades. ¿Por qué digo equidad e igualdad? Porque tenemos igualdad de derechos y la equidad nos lleva a la diferencia frente a las necesidades y el reconocimiento. Esta circular es lo que nos plantea en cada una de las sedes, cómo cada una de las sedes es necesario que tenga cuáles son esas acciones desde las personas que aparecen dentro del observatorio y el comité. El observatorio y el comité tienen precisamente las personas de dirección para que, como lo decía yo ahora, no solamente puedan tomar decisiones, sino que también pueda, en perspectiva de corresponsabilidad, dar el dinero para que se pueda hacer toda la estrategia y las actividades. Este es los integrantes del comité. No quise traer los integrantes del observatorio porque los integrantes del observatorio es, digamos, que un reflejo a nivel de la nacional y a nivel de la centralización de cómo sería el observatorio. Y no me quise centrar el observatorio para que sepamos que en cada una de las sedes existe ese comité, que no solamente hay un organismo central, sino que cada sede tiene en su organización y estructura estos comités. Y por supuesto, hablar de que así como en inclusión tienen un estatuto, nosotros nos manejamos también, si se va a los procesos, a lo disciplinario, el estatuto antes era el 171, ahora es el 04. ¿Qué nos dice precisamente el personal académico y administrativo? ¿Cuáles son entonces las medidas disciplinarias si van? Pero ¿por qué digo si van? Porque ahora les voy a mostrar la ruta. Pero en esta diapositiva les puse todos los cursos virtuales que se dan a nivel nacional en las distintas sedes. Todos estos cursos, todos estudiantes, docentes, administrativos, podemos acceder a estos cursos. Pero además de los cursos, en las distintas sedes hay cursos. Yo les quiero hablar de lo que pasa aquí en Manizales. Aquí en Manizales tenemos la implementación de la Cátedra Nacional de Género que se llama Juntos, Juntes y Juntas, y tenemos una libre elección que se llama Construcción de Identidades de Género. Y aquí, por supuesto, quiero mostrarles cómo es la ruta de ese protocolo. Ustedes la pueden conseguir, como nos decía ahora, desde el Observatorio de Inclusión, en la página. En la página muestran cómo está la ruta. Si ustedes aquí ven, hay 5 partes. Esta ruta no es lineal, es decir, no todas las rutas pueden empezar por la etapa 1. Es posible que empiecen por la etapa 3, que es el procedimiento alternativo pedagógico. ¿Qué significa eso? Que hacemos acompañamiento al presunto victimario y hacemos acompañamiento a la víctima, a los dos, porque es necesario también que podamos tener esta reivindicación, esta manera también de acompañamiento, pero además que la propia persona que es el presunto victimario o victimaria pueda entonces empezar a tener una construcción fuera de las violencias en su vida y en las relaciones con la otra persona. Aquí entonces también les dejo 3 distintos correos. El último es el correo a nivel nacional y a nivel, por ejemplo, aquí de sede Manizales, si hay alguien que está conectado de sede Manizales, tenemos ruta género, que es para abrir precisamente el protocolo, y con género, que es el correo del Comité Específico de Asuntos Género. Yo dejaría ahí, no sé ni siquiera cuánto me gasté, creo que me gasté más del tiempo de lo que yo efectivamente pensaba hablarles, pero espero las preguntas. Muchas gracias. Gracias, profe Norma, por los aportes que nos hace, que complementan indudablemente lo que ya la profe Diana había presentado y también el marco general que la profe Doris nos compartió al inicio de esta conversación. Me gusta mucho porque en esa introducción que hacía la profesora Doris hablaba de una concepción grande, una concepción que incluso a nivel global se viene dando
en esta perspectiva de pensar una educación para todas y para todos, y nos hablaba de prácticas en las que se van concretando estos asuntos, políticas y demás. Entonces me parece muy valioso como estas dos líneas de conversación que ustedes nos proponen también para que internamente reconozcamos cómo hay unas construcciones, unos dispositivos, unas herramientas, unos grupos humanos sobre todo que están agenciando estas posibilidades de comprensión de asuntos que en otro momento quizás no eran de primer orden, pero que pues debían serlo y que hoy en día afortunadamente han tomado el protagonismo que se requiere para pensar que tengamos una educación inclusiva, como lo dice este diplomado, para todas y para todos. Yo sé que esto no se limita simplemente al hecho de que exista una política, ni que exista un observatorio, ni que exista un comité. Esto implica un convencimiento, una transformación de prácticas, unos ejercicios de formación y de preparación en todos los niveles, no solamente en los referidos a la educación superior, sino que como sociedad tenemos que transitar hacia otros modos de comprender la importancia de esos matices de la diversidad y esos matices de la inclusión, porque me gusta, profe Norma, ese planteamiento que hacía allí de los matices, cómo esto hay que ponerlo en niveles diferenciados y cómo también, según cada uno de los sectores sociales, pues vamos a hablar de formas distintas de entender estas necesidades y demás. Sin embargo, antes de darle de nuevo la palabra al profe Doris para que nos complemente los elementos iniciales que nos planteó, yo quisiera que ustedes, profe, ya que nos hacen un esbozo de estos observatorios y las acciones que ustedes desarrollan, nos contaron un poco cuáles son los desafíos y esos retos que enfrentan como espacios para pensar la universidad. Aclaro algo, el nombre de de este conversatorio es general, lo planteamos a nivel de educación superior, pero es más en el convencimiento de que es esto que está pasando en la Universidad Nacional de Colombia, que también pasa en nuestra universidad, en el caso de la Universidad de Antioquia, también sucede en diferentes contextos de educación superior, cómo estos temas han tomado protagonismo y sobre todo cómo han desafiado el rol de la profesora y el profesor, porque creo que es una pregunta constante que nos hacemos, cómo trabajar esos asuntos en mi espacio de clase, cómo llevar a cabo intercambios de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación que favorezcan formas inclusivas, formas que reconozcan la diversidad. Entonces, eso no solamente se queda en este plano de lo que sería lo institucional, sino que también llega a las prácticas concretas a través de las cuales agenciamos propuestas de formación. Por eso quisiera, profe, si nos amplían en sus presentaciones un poco esos desafíos y retos. Ya luego, cuando los profes también nos comparten sus preguntas, emergerán quizás otros más, y sobre eso ya iríamos a unos elementos que la profe Doris nos compartiría para ampliar lo que presentó al inicio, y ya damos paso a las intervenciones de los colegas que están como asistentes. Entonces, profe Diana, te cedo la palabra en este momento si nos quieres compartir algo sobre esta última línea de conversación, y luego a la profe Norma para cerrar esta parte de la institución. Adelante, profe. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues aquí teníamos una presentación que además nos la estábamos pensando como equipo con todo el tema que tenemos ahorita de participar en la construcción de nuestro Plan Global de Desarrollo. Y hay varios temas que precisamente hay uno que es muy importante y tiene que ver con el trabajo intersedes. Tenemos digamos que ese es uno de los grandes retos que tenemos como universidad y es entender las condiciones propias de estos territorios. Em, el observatorio ha generado documentos, guías, rutas, pero cuando llegamos a los territorios nos encontramos con historias, con diferentes formas de ver los procesos precisamente de la diversidad, de la discapacidad y de la inclusión. Nos encontramos también con otras formas administrativas, con unas acciones y prácticas propias de cada territorio. Entonces, hay una diversidad territorial que nos genera un reto muy grande. Y quizás uno de los elementos que no tenemos en el caso del Observatorio de Inclusión Educativa es que no tenemos comités por sedes. Esto nos lleva a que son diferentes actores en cada una de las sedes y la ruta de acompañamiento
aparece como una forma de decirnos cómo trabajar, cómo podemos trabajar estos actores. Probablemente en Bogotá, en Manizales y Medellín hablamos de direcciones académicas, ¿cierto? Pero en La Paz, Tumaco, estamos hablando de unidades de docencia. Y estamos hablando de un profesor o una profesora que además de ser parte de la unidad de docencia y dirigirlo, es docente, ¿cierto? Dirige un programa, es decir, tenemos diferentes roles en la misma persona. Entonces tenemos una diversidad en las sedes que ese termina siendo un gran reto para aterrizar todas las acciones que están propuestas en el marco de lo que el observatorio ha venido trabajando en lineamientos. Por eso la foto que está aquí en la mitad y es de reconocer toda la complejidad y también que abarca la Universidad Nacional en la nación y frente a todas las necesidades. Lo segundo es seguir trabajando por una cultura inclusiva, pero también hacia la diversidad humana. Digamos que el enfoque de la discapacidad o la mirada desde la discapacidad no nos hemos quedado solamente desde este enfoque diferencial de las políticas focalizadas que se han venido desarrollando a nivel nacional y también que las tenemos dentro de la universidad, sino una mirada desde la diversidad humana. Y eso nos tiene que llevar a la primera reflexión que quiero retomar de la profesora Doris, de aquí estamos trabajando con personas que tienen diferentes, sí, como todos nosotros, diferentes condiciones y que eso nos lleva a un trato centrado en la persona, no centrado en la discapacidad, no centrado en el diagnóstico, no centrado en una característica, sino en las personas como sujetos de derechos. Y esto nos lleva a entender la diversidad humana, es decir, la diversidad humana en el marco de los derechos. Entonces, ese es un trabajo, es otro reto grandísimo, porque cuando se acercan al observatorio, quieren que nosotros les digamos cómo trabajar con el tipo de discapacidad. Y la ruta les habla de cómo acercarnos a la persona, primero a la persona que se reconoce o no, porque hay un tema de autorreconocimiento, una persona que tiene intereses, historias, vidas, aprendizajes, que también reconoce que hay unos ajustes que él o ella puede definir y que no los define una cartilla, que no lo define otra persona. Entonces, ese ha sido otro elemento y es transformar esa concepción de nos estamos acercando es a un tipo de discapacidad, a un diagnóstico, a una condición especial. Entonces, dígame cuáles son los elementos que debemos trabajar. Entonces, cómo podemos transformar esa cultura alrededor de la diversidad humana. Los ajustes y las modificaciones de infraestructura, la universidad en todas las sedes ya hicieron su diagnóstico de infraestructura, tiene unas claras dificultades en modificaciones por edificios de patrimonio cultural y también de una asignación de recursos que nos lleva a pensar que este tema de accesibilidad física no es solamente para la discapacidad, es para todas las personas que por alguna situación requieren de un apoyo en su movilidad personal. Hasta para una mamá gestante o para un padre o una madre que lleva a su hijo en un coche o una persona que tuvo una fractura y tiene un dispositivo. Es decir, la accesibilidad física no es solamente para las personas con discapacidad, es pensarnos en el diseño universal desde un concepto que ya la arquitectura ha venido trabajando. Entonces, tenemos que seguir trabajando con estos planes de accesibilidad física en todas las sedes y también que nos estamos dando cuenta que la creación, el diseño de los edificios nuevos no están teniendo en cuenta las normas técnicas que ya de por sí están definidas. Entonces, llama un poco la atención si eso tiene que ver también con los procesos de formación que estamos haciendo de quienes están a cargo de los diseños y construcción de las edificaciones. El programa de admisión especial para personas con discapacidad no lo tenemos. Es un programa de equiparación de oportunidades, pero es una necesidad sentida de la población y está también en la modificación del artículo 130 de la Ley de Educación, en donde se requiere pensarse
por todas las condiciones, factores sociales y políticos y económicos de la población con discapacidad, pensarnos en un programa de admisión especial. En este momento estamos trabajando en una exposición, en un documento de exposición de motivos para ver claramente qué requiere y qué tan viable es tener un programa de admisión especial. Ese es un trabajo fuerte que se hará en el 2025 y sigue siendo un reto porque también aparecen las poblaciones que dicen, además de reconocerme como una persona con discapacidad, soy de la comunidad sorda y considero que debo tener un programa de admisión especial para las personas con diversidad o que nos autorreconocemos desde la diversidad lingüística. ¿Eso qué quiere decir? Que aparecen otros nuevos retos para la universidad, porque la universidad en este momento piensa en generar ajustes para el examen, pero en un programa de admisión son cupos y son otros elementos de ajustes curriculares que no hemos desarrollado y que pues también se requiere revisar. Y sigo con el tema de ajustes curriculares y es que los ajustes curriculares es un trabajo fuerte que estamos haciendo con la Dirección Nacional de Pregrados, que hace parte de la Vicerrectoría Académica, y es que los programas curriculares sí requieren una revisión pensada desde la diversidad, no solamente desde la discapacidad, es decir, pensando en las condiciones y particularidades del estudiante con un aprendizaje centrado precisamente en el estudiante. Creo que este tema de ajustes curriculares todavía hay que seguirlo trabajando y continuar con la formación docente muy de la mano, porque las prácticas pedagógicas inclusivas es quizás uno de los elementos que tenemos que seguir trabajando, y no solamente inclusivas, sino que sean prácticas accesibles, que sean prácticas que piensen las diferentes formas en que las personas se acercan al aprendizaje. Nuevamente, no en la lógica de pensarnos en una sola discapacidad, sino cómo entendemos que todos y todas aprendemos de maneras distintas. Y por último, armonizar. En algún momento creo que ese es un punto y con la profesora Norma coincido en la necesidad que tiene el armonizar las políticas poblacionales que tiene la universidad. La universidad tiene en este momento políticas focalizadas, poblacionales, pero es importante armonizarlas. ¿Y armonizarlas para qué? Para tener una mirada un poco más desde la interseccionalidad, que eso es uno de los elementos que cada vez más creo que todos en todos los lugares lo estamos poniendo como una categoría central, pero para pensarnos realmente una educación inclusiva. Gracias, profe Diana. Como lo había anunciado ahorita, ligamos entonces sus desafíos. A mí me encanta lo que nos plantea, sobre todo en ese reconocimiento de los seres humanos y de la diversidad humana de manera amplia, que creo que es una de las improntas que la educación superior tendría que mantener como escenario para efectivamente vincularnos a lo social y responder a ese encargo que la sociedad ha puesto a los maestros, a las maestras, a quienes pensamos ese tipo de educación, porque pues es la manera o la posibilidad también de abrirnos a otras posibilidades de relacionamiento y de encuentro. Entonces, me valoro mucho lo que nos plantea y sobre todo cómo lo enmarca en una apuesta de lo territorial, porque efectivamente cada espacio, cada sede, pero también cada práctica, cada ambiente de enseñanza y aprendizaje demarcará o determinará énfasis puntuales en eso que se presenta como desafíos. No obstante, para ampliar esta otra mirada, también, profe Norma, y en eso que la profe Diana presentaba de la diversidad en la perspectiva amplia, ¿cuáles serían los desafíos que traería consigo el Observatorio de Género alrededor de lo que se viene como Universidad Nacional y también para los profes que se vinculan a la carrera docente en este momento? Adelante, profe Norma. Yo creo que hay que hablar aquí de diferentes relaciones que se tensionan entre lo que tenemos en las distintas sedes, en lo que tenemos a nivel nacional y en lo que tenemos a nivel global. Porque yo creo que lo que hay que mirar es no solamente esto como una perspectiva, cierto, sistémica, sino también cómo las relaciones que tenemos con el otro se vuelven como metastásicas. Pero ojalá esa metástasis no sea desde lo negativo, como nos decía Diana desde el observatorio, sino que esa división sea más bien desde lo productivo,
sea un poco más fractal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque es que yo creo que el desafío más grande del observatorio tiene que ver con el cambio cultural, y el cambio cultural y la transformación cultural no es solamente la universidad, porque es que la universidad y su comunidad no es solamente docentes, estudiantes, administrativos, sino que además nuestra comunidad tiene que ver con las familias, tiene que ver con la comunidad cercana en la que estamos, es decir, nuestros municipios, departamentos, la nación. Y esto creo yo que es necesario entonces mirarlo desde allí. Cuando estamos mirando esto como desde ese macrosistema, efectivamente el desafío mayor es cómo hacer que nuestra cultura sea más consciente sobre la necesidad de cambiar esas problemáticas de las brechas que tenemos en los géneros, las brechas educativas, económicas, sociales, culturales, éticas, políticas. Entonces, por eso es que yo digo que hay que pensar como en esa tensión. ¿Y cómo hacemos esos cambios entonces a nivel de la universidad y de las sedes? Efectivamente, tenemos el marco, como lo decía yo ahora, de los 3 procesos que tenemos como universidad: la docencia, la investigación y la extensión. Cuando hablamos de docencia, estamos hablando de la formación. Y miren que si aquí estamos profesores, profesoras, de pronto también estamos pensando en que la formación no solamente está en el otro, sino que yo también necesito formarme para formar. Y en ese proceso de formarme para formar, es necesario tener en cuenta que yo también necesito tener una formación en donde tenga que ver, desde mi punto de vista y mi colocación, que hay brechas que hay que empezar a eliminar. Entonces, eso es desde la perspectiva de formación. Pero en la perspectiva de formación, digamos, lo que ahí se vuelve meso y micro. Lo meso, lo estaba diciendo ahora Diana, tiene que ver con lo curricular. Y en lo curricular, incluso desde el 2021, está aprobado 2 diferentes cosas que hay que incluir en los currículos. Todo lo que tiene que ver con el sistema ambiental en nuestra universidad y todo lo que tiene que ver efectivamente las diversidades en perspectiva de equidad. Y lo digo de esa manera porque cuando se presenta ante el Comité Nacional de Programas Curriculares, se presenta que la necesidad del cambio curricular no es solamente en perspectiva de género, sino que es en perspectiva de diversidades. Y esa perspectiva de diversidades, tenemos efectivamente distintas diversidades. Tenemos la diversidad social, que ahí estamos planteando todo lo que tiene que ver con la edad, con la clase, etcétera. Pero está la diversidad cultural, que nos enfrenta incluso a esos cambios en cada una de nuestras sedes, donde está todo lo que tiene que ver con lo étnico, los estudiantes indígenas, campesinos, si se quiere allí de pronto como etnia, pero al menos como comunidad, nuestros estudiantes afro. Pero allí también necesitamos toda la diversidad de la neurodiversidad, la diversidad de todo lo que tiene que ver con las condiciones de discapacidad y lo que tiene que ver con orientación y género. Pues mire que no solamente una diversidad, y creo que esto nos está haciendo falta poder hacerlo vida en las distintas sedes, porque esto ya está aprobado. Pero me voy entonces a lo microcurricular. También desde el observatorio se dio en el año 21 y 22, muchos no, se dieron 5 distintos correos a todos los docentes con cuáles son las necesidades y posibilidades de inclusión en los microcurrículos, en los programas, cierto, que tenemos de clase para poder incluir autores, no solamente hombres,
incluir cuáles son las perspectivas precisamente de la filosofía, de la teoría, de sus ciencias y sus disciplinas con enfoque de género. Pero me voy entonces a la investigación. En la investigación necesitamos saber en nuestra universidad, porque ya sabemos que existe una disparidad en cuanto a nuestros docentes y cómo estamos precisamente haciendo las contrataciones, cómo vamos a tener acciones afirmativas a nuestras investigadoras mujeres y a nuestros investigadores que tengan una orientación o diversidad de género diversa. Y en extensión, pues sabemos que nuestras realidades ahí son realidades en donde es necesario incluir lo que yo estoy diciendo en esa perspectiva. Entonces, miren que estamos hablando de cultura global, cultura nacional, cultura por sedes, descansarlo en todo lo que tiene que ver con la docencia, investigación, extensión, el currículo, los microcurrículos, ¿cierto? Y creo que ahí nos da una perspectiva importante de los desafíos. Por eso es que es necesario hacer las cosas articuladas. Los observatorios que hoy estamos aquí es necesario que tengamos articulación, que incluso los modelos pedagógicos que para la universidad todavía no son claros tengan la perspectiva de diversidades, que estamos y que las personas que nos están escuchando sepan que estamos haciendo un análisis de si es necesario o no mirar los exámenes de admisión, si es necesario, ya hay un sesgo o no de género. Y por supuesto que se está incluyendo en la evaluación docente y se incluyó en los procesos de contratación la mirada y la perspectiva de las igualdades de oportunidades para hombres, mujeres. Lástima que en nuestro acuerdo no quedó otros, porque en el 2016 todavía era muy impactante tener este lenguaje de inclusión. Quisiera terminar con esto y que también es un desafío de lenguaje, es un desafío de perspectiva y tiene que ver con lo que yo siempre he dicho de pasar de la inclusión a la convivencia. Un poco nos lo estaba diciendo desde el observatorio. Esa inclusión estamos viendo esta mirada patologizante y esa inclusión estamos como intentando hacer una inclusión uno a uno. Si hablamos un poco más de convivencia, nos va a permitir tener esta visión que nos posibilita esta perspectiva de tener una cultura con un enfoque de reconocimiento a la diferencia y las diversidades. Dejaría ahí. Gracias, profe Norma. Me encanta escucharlas a ustedes dos como parte de una universidad hermana y cercana, que es la Universidad Nacional de Colombia, porque también resuenan aspectos que nuestras universidades se vienen pensando. Me refiero a la Universidad de Antioquia, pues, de la cual también hacemos parte un grupo importante de profes que estamos aquí en esta conversación y también de ese sentido de la integración entre IES que están pensando la inclusión, la discapacidad, la diversidad, no simplemente como comodines o como conceptos que son rimbombantes para el momento sociohistórico, sino como apuestas necesarias para pensar la transformación de esas tareas y responsabilidades que las universidades han tenido históricamente. Y profe Norma, destacó allí esos tres niveles que nos plantea usted de lo macro, lo meso y lo micro, porque justamente dialogan muy bien con una perspectiva que hemos trabajado en el módulo curricular referida a la armonización curricular. Hablar de armonización implica que en todos los tres niveles, esos asuntos referidos a la inclusión educativa de personas con discapacidad, referidos a la pregunta por el género, también en las formas de cómo nos preparamos para transformar aquellas experiencias de violencia y de daño al otro y a la otra por formas distintas de entender la diversidad o por modos diferentes de apropiarse de lo que es la vida en sociedad, pues cómo van allí transitando en esos niveles, pero también cómo eso implica
la investigación, la extensión y la formación. Es como un juego como en varios niveles, de lo macro, lo meso y lo micro, que conjuga la investigación, la formación y la extensión, porque en últimas el corazón de la propuesta formativa, o así lo veo yo, pues es justamente la tarea de la docencia, de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación, pero eso se nutre de la extensión, se nutre de la investigación y ello demuestra esa responsabilidad que tenemos como universidades. Entonces, me parece muy pertinente este aspecto que usted nos destaca, que recupera también elementos que la profe Diana ya venía planteando en términos incluso de esa mirada del enfoque territorial que, insisto, es necesaria para también aportarle y apuntarle a transformación de prácticas. Ustedes dos hicieron mención de un elemento que es el currículo y yo quisiera volver a la profe Doris. Allí hay dos aspectos por los cuales le quiero indagar a ella, pero me gustaría, profe Doris, si nos amplía un poco qué implica esa mirada de ajustes razonables en términos del currículo y en términos de lo que sería la didáctica, que creo que allí usted tiene una mirada interesante por su experticia y recorrido, también para recuperar elementos a los que los profes ahorita se refirieron y que sé que ampliarían muy bien la conversa que sigue a continuación con los profes. Entonces, profe Doris, adelante con esta otra parte de la conversación. Gracias, Mauricio. Yo creo que pues, es muy importante como hacer referencia a todos esos conceptos, prácticas que tanto Diana como Norma han mencionado. Yo quisiera referirme en medio de esta pregunta, Mauricio, a dos asuntos importantes y es a la formación y al acompañamiento a los profesores universitarios, en este caso, porque siempre me ha preocupado mucho como la exigencia que le hacemos al profesor de responder a todos estos retos que tenemos en la educación inclusiva, cuando la formación que ese profesor generalmente trae es una formación en un saber específico, ¿cierto? Y que él ha sido, digamos, contratado en la universidad para formar en un área, ¿cierto? Pero cuando hablamos de que cuál es el sentido de la educación y la formación, y hablamos de educación en la diversidad, para la diversidad, ¿cierto? Y en el contexto de la diversidad, tenemos que pensar en que como profesores universitarios también necesitamos un acompañamiento para poder entender qué significa eso de hacer un ajuste razonable en el aula, ¿cierto? Eso puede sonar muy bonito que todos los profesores podemos hacer ajustes razonables, pero ¿qué significa hacer un ajuste razonable cuando tengo un grupo de 50 muchachos, ¿cierto? Que tienen todos diversas perspectivas, que vienen de lugares culturales distintos, que tienen también metas diferentes, ¿cierto? Entonces allí yo apelaría a un concepto que la profe Diana mencionó ahora y es el diseño universal del aprendizaje. Yo creo que más allá de pensar en los ajustes razonables que debemos hacer es que nosotros como profesores universitarios entendamos qué es eso del diseño universal del aprendizaje y en ese sentido es qué es lo que estamos enseñando, cómo lo enseñamos y para qué y por qué, ¿cierto? Allí hay una pregunta por la formación. En ese sentido, entonces, empezamos a mirar que hay un grupo de estudiantes que tienen diversos estilos y ritmos de aprendizaje, es decir, que todos, y ahorita también lo mencionaba Diana, no aprenden de la misma manera. Entonces, el profe, cuando presenta un contenido en el aula, tiene que pensarse en esas múltiples formas, ¿cierto? El audio, el video, la animación, pero también las relaciones que trae ese joven de su, pues de su contexto inmediato, de su familia, de su cultura, y cómo ese concepto o ese aprendizaje que está trabajando en un área específica, biología, matemática, cómo ese estudiante se puede apropiar, ¿cierto?, de diferentes formas, pero a su vez es cómo ese estudiante puede comunicar ese conocimiento que está aprendiendo e interactuar con otros. Entonces allí vendría entender un poco ese concepto de la neurociencia que se plantea en el diseño universal, ¿cierto? Y qué pasa en el aprendizaje o en la mente de un individuo, de un joven, cuando yo le estoy entregando una serie de estímulos, pero que también pues obviamente va a tener que hacer una relación con su vida cotidiana y para qué le va a servir. Yo creo que allí es muy importante que como profes entendamos que todo lo que podemos construir con los estudiantes en el aula les tiene que servir para algo, para transformar
Ahorita Norma decía para transformarse a ellos mismos, porque ellos mismos, pues, y nosotros mismos como profesores también estamos aprendiendo permanentemente. Entonces, yo diría que más que pensar en el concepto de ajuste razonable, es cómo acompañamos a los profesores universitarios en esos programas de formación que hacemos en las diferentes universidades a entender esas dinámicas del diseño universal, pero también habrá momentos en que ese diseño universal no sea suficiente para un estudiante. Entonces aquí viene una premisa y es como el segundo aspecto que quiero referirme, es el de los estudiantes. Hay una premisa, nada de nosotros sin nosotros, ¿cierto? Es decir, como maestros, como profesores, nos pensamos muchas cosas, pero a veces no tenemos en cuenta qué es lo que quieren esos estudiantes, cómo pudieran expresar ellos su necesidad de aprendizaje, cuáles son las barreras que ellos tienen para aprender, pero cuáles son esas oportunidades. Entonces, allí el ajuste razonable sería entender, ¿cierto?, que los entornos, los programas y los servicios universitarios tendrían que permitirle a esos estudiantes digamos, explorar esos sentimientos, esos procesos, esos miedos que ellos tienen también en el aprendizaje o en la formación como profesionales, porque a veces llegamos es con una serie de estrategias sin tenerlos en cuenta a ellos, ¿cierto? Entonces, el ajuste razonable puede darse en el aula, pero puede darse en el campus universitario. Diana ahorita lo decía en términos de la parte de infraestructura y en términos de las comunidades. Norma hablaba muy claramente, decía, nuestros estudiantes pertenecen a unas comunidades, vienen de unas comunidades, nuestra institución está en unas comunidades. Entonces esos ajustes también tienen que ir allá a esos espacios. Pero en el aula yo creo que es muy importante, ¿cierto? Pensar en cuáles son los ajustes al currículo, es decir, si yo tengo en el aula un joven con una discapacidad visual o auditiva o cognitiva, o tengo grupos étnicos distintos, entonces yo cómo es que me relaciono como maestro con ese contenido, con ese proceso que voy a trabajar y cómo le puedo brindar a esos estudiantes una posibilidad de acceder a ese contenido de acuerdo a sus características de aprendizaje. Para eso necesitamos formación y acompañamiento a los profes. No, pues, o sea, ser profesor universitario no implica reconocer cómo aprendemos todos los seres humanos. Es un asunto que nos tenemos que formar. Es más, cómo aprovechar las tecnologías, la inteligencia artificial, todas estas dinámicas que están permeando en nuestras aulas para fortalecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje. El ajuste también puede ser en las estrategias metodológicas, ¿cierto? En la didáctica, en cómo presento, en cómo permito que los estudiantes compartan información, que construyan también, pero viene un proceso muy importante, la evaluación. Cómo yo, ¿cierto? Hago ajustes razonables en los procesos evaluativos. Puede que haya un chico que responda mejor a una evaluación oral y otro que se enfrente mejor a una evaluación escrita. Pero desafortunadamente, cuando tenemos grupos tan grandes, a veces es difícil construir esas estrategias. Pero seguramente si las pensamos un poco y vemos que la evaluación no es simplemente una prueba, sino que en la evaluación yo lo que quiero explorar es qué tanta apropiación tiene un estudiante de eso que está aprendiendo y cómo lo va a utilizar en un contexto, ¿cierto? Entonces también allí habría otro ajuste. También vienen los ajustes en términos de las modalidades educativas. Los estudiantes, hay estudiantes que más fácilmente se adhieren a un proceso presencial, otros por sus niveles de trabajo, por ejemplo, pueden rendir más en una modalidad virtual o híbrida. Entonces yo creo que también el ajuste razonable en la universidad es brindarles esas posibilidades de modalidades educativas a los estudiantes para que puedan acceder a esos procesos formativos. En términos de la accesibilidad, que yo creo que este es otro asunto importante, es decir, los contenidos tienen que ser accesibles y la accesibilidad implica muchas cosas, entonces también los profesores universitarios necesitamos entender qué es eso de accesibilidad, accesibilidad en muchos sentidos. Y un asunto importante en todo esto pues, de la educación superior inclusiva es finalmente, o sea, cuál es la apuesta formativa
que tiene la universidad, cuál es el profesional que quiere, ¿cierto?, formar allí y cómo esos estudiantes se vinculan a esa apuesta formativa, si la comparten, si la podemos discutir, si la podemos ampliar, pero yo creo que no podemos perder el horizonte de la formación en el contexto de la educación superior inclusiva. Esa sería pues como una reflexión muy general que se pudiera ampliar, pero Mauricio, yo creo que es importante darle también cabida a las preguntas de los profes. Gracias, profe Doris, sí, tiene toda la razón, porque aquí también se construye conocimiento colectivo a partir de las preguntas que hacen los colegas. Entonces, allí hay una reflexión que nos comparte. Voy a empezar desde la última hacia la primera, una recomendación que nos hacen la profe Ana Mogollón alrededor de la intervención que llevó a cabo la profesora Norma Liliana sobre la importancia de la inclusión del enfoque de diversidad en el microcurrículo, y que habla de unas estrategias que desde el observatorio se habían generado y que se enviaron por correo en su momento. Si podríamos tener acceso a ellas, yo creo que es una invitación para ambas. Podríamos incluso usar la plataforma Moodle para alojar en este módulo didáctico las recomendaciones pedagógicas que se han construido desde los observatorios. Ya lo habíamos pensado en un momento inicial, pero que sea ya parte del material del módulo que viene, que es el didáctico, y que nos queden alojadas esas recomendaciones, propuestas también para que los profes y las profes las revisen, las analicen y las contextualicen según sus dinámicas específicas, para que también en los espacios de conversación con los dinamizadores las podamos tener, aterrizar y pensar y construir otras. Recordamos que estamos en el módulo, en el cierre del módulo curricular. Por eso viene muy bien esta pregunta por los ajustes curriculares, y estamos transitando hacia el módulo didáctico que refiere a interacciones específicas. Entonces, voy a darle lugar a esas recomendaciones en el módulo didáctico. Va a ser muy importante porque es la concreción de toda esta discusión en prácticas específicas de enseñanza, de aprendizaje y efectivamente de evaluación. Esa sería una primera recomendación que allí se plantea. Lo segundo, hay una pregunta de la profe Connie López. Dice: los profesores podemos solicitar información sobre si nuestros estudiantes en los cursos de cada semestre tienen alguna discapacidad. No sé, profe Diana, si sobre esto hay algún acompañamiento y sí que Sí. nos puedas ofrecer al respecto. Bueno, digamos que la sugerencia que damos, pues que le doy a la profe que hace la pregunta, porque aquí hay un tema que tiene que ver precisamente con que este es un dato sensible. La universidad debe ser muy cuidadosa y todas las personas que somos parte de ella, de qué información se comparte, cómo se comparte, si hay autorización de la persona para que esta información se comparta. Entonces, digamos que pueden ocurrir varios escenarios. Hay un escenario en el que nos hemos encontrado con compañeros y compañeras docentes que nos dicen: yo creo que el estudiante tiene discapacidad. Y está haciendo, digamos, como este cuestionamiento. Digamos que en este caso lo que hemos orientado es: profe, si usted considera que hay una dificultad, todavía no podemos decir tiene discapacidad, pero hay una dificultad que deba ser atendida, vamos a comenzar una ruta. ¿Cuál sería esa ruta? Por eso la importancia del documento de ruta de acompañamiento. Tutor y tutora del estudiante puede acercarse a dialogar con el estudiante. Bueno, primero, pues el profe en el aula, ¿no? ¿Qué dificultades tienes? ¿Consideras que requieres algún apoyo? Un apoyo académico como cualquier otro estudiante. Creo que aquí el punto no es señalar que tiene una discapacidad, sino entender qué está pasando con el estudiante. Entonces, lo primero sería el diálogo con él. Si él autoriza que se dialogue con el tutor y tutora, se dialoga con el tutor y tutora para que se siga el camino hacia bienestar o hacia académica, porque en bienestar tenemos todo el apoyo de orientación vocacional, de tutorías académicas, de orientación psicosocial, y por otro lado en académica tenemos los grupos estudiantiles, los GEA. Tenemos todo también el acompañamiento que recibimos los docentes desde las unidades de transformación pedagógica. Entonces es como cómo vamos acompañando al estudiante, porque consideramos que algo pasa, pero él o ella es la primera persona que nos dice por dónde podría ser el camino. Probablemente en algún momento el estudiante diga:
es que no lo hice al inicio, pero yo creo que me autorreconozco con la discapacidad. Algunos dicen, saben que yo creo, profe, yo no sé cómo es el proceso, ¿sí? Yo no sé cómo hacer la certificación, no lo había pensado. Entonces, el profe del aula, pues nuevamente, el contacto nuevamente es tutor, coordinador curricular del programa, previa autorización del estudiante. Tengo un estudiante que quiere hacer el proceso de certificación, entonces ahí entra bienestar, porque bienestar le explica al estudiante cómo puede hacer la certificación en su EPS, porque eso lo hace la EPS, lo define la EPS. Finalmente, la universidad nunca define el tipo de discapacidad, eso es muy importante. Nosotros no hacemos valoraciones de ningún tipo, es por normatividad del Ministerio de Salud quien lo debe hacer con un grupo como está en este momento la metodología, y entonces se le sugiere al estudiante, bueno, acércate a tu EPS, solicita el proceso de la certificación, y lo que tiene que seguir es refrendar ese certificado ante el área de salud. Entonces, digamos que retomando un poco la pregunta de la profe, porque no quiero como salirme, si me salí un poco por los lados, voy aquí nuevamente. No sé si, profe Mauricio, tú la tienes por ahí. Quiero retomar ¿Cuál la profe? pregunta. La pregunta que nos hacía la colega, si Sí, podemos solicitar o la primera, Connie, que hablaba acerca si de... podemos solicitar información sobre si los estudiantes de los cursos y no demora Bueno, entonces digamos que cuando es de esa manera, pues nos toca hacer como ese proceso. Ahora te respondo frente a la pregunta, muy puntual. La información de los estudiantes que ya hicieron este proceso de certificación y refrendaron su certificado en la universidad, lo tienen las coordinaciones curriculares, ¿sí? Son las coordinaciones curriculares las que tienen el dato, porque te presento, tienes en este momento un estudiante que en la división de registro, en el CIA, ya aparece con un tipo de discapacidad. Si de pronto es un estudiante que tienes en tu clase, tú puedes comentarle a la coordinación curricular, este estudiante tiene alguna situación de discapacidad, condición de discapacidad ya reportada. Cuando ya están en el CIA, ya se pueden, digamos que la coordinación curricular ya les puede informar a los profesores, pero no es que le tenga que informar, digamos, enviar un correo masivo informándoles a todos, no, porque nuevamente es una información sensible. Entonces, si se quiere solicitar porque quieres hacer un proceso de seguimiento, porque quieres reconocer que algo está pasando, quieres generar ajustes, conocer un poco más, en ese caso sí, pero no es una información que la coordinación curricular deba difundir en todo el programa, debe ser en casos muy particulares. Entonces, yo te diría que ante tu solicitud tendría que ser una solicitud muy puntual a la coordinación curricular, que es la única que en ese momento tendría la información veraz del estudiante, y ya si son sospechas que tienes frente al estudiante, ya el proceso que les describía. Gracias, profe Diana. Aquí hay otras dos preguntas que de pronto vos o también la profe Doris o la profe Norma, si también se anima a aportarnos con las inquietudes. Hubo una inicial y es ejemplos de discapacidad psicosocial para diferenciarla de temas de salud mental. ¿Cuáles serían ejemplos concretos de discapacidad psicosocial? Profe Diana, profe Doris, o si están engranadas o están por fuera de los temas de salud mental. Yo creo, profe Diana, que como tú referiste un poco en la Sí, ruta, es ya bueno que hablar. les expliques. Vale, pues aquí quería como retomar un documento que me parece muy importante. No sé, profe Doris, si de pronto también lo conoces, que tiene que ver con las orientaciones que el Ministerio de Educación sacó Claro. hace poco, ¿no? Y que tuvo como la Sí. participación de la mayoría de las universidades. Y me parece muy al lugar, porque trae los conceptos que tiene el COMPES. Si de pronto alguno de ustedes lo quiere revisar, es el COMPES 3992, que habla precisamente sobre las estrategias para la promoción de la salud mental en Colombia.
y allí hace una clara diferencia entre estas condiciones de salud mental Mm, que se pueden presentar, bien sea como una alteración o un diagnóstico o la discapacidad psicosocial. Entonces, les voy a señalar la diferencia que plantea este texto que cita el Ministerio de Salud y es el problema de salud mental, lo menciona como problema, es aquella situación en la cual la persona puede ver afectado cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta, pero de una manera menos severa que no afecta su funcionalidad, su vida social, laboral, entre otras áreas. Puede ser, entonces ponen aquí algunos ejemplos, condiciones como sentimientos temporales de tristeza, de ansiedad, situaciones de insomnio por un estrés postraumático, un duelo, una situación que no afecta de manera importante las actividades de la vida cotidiana. Digamos que así lo plantea el ministerio como los problemas de salud mental. Nosotros podemos tener, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado estudiantes, yo sé que a todos nos ha pasado acá estudiantes que dicen, tuve una situación de crisis o una situación en mi vida familiar y personal que desencadenó en este momento un cuadro que lo han denominado depresivo o ansioso, me están dando un medicamento, este medicamento pues me genera somnolencia. Entonces en ese momento temporal y que es además él lo señala como que es temporal y el manejo que está recibiendo, pues se lo mencionan que no ha afectado todas las esferas de su vida y que puede tener también resolverse además a través de psicoterapia. En este caso estaríamos hablando de una condición de salud mental que no quiere decir que no requiera unos apoyos de parte de nosotros como docentes, ¿cierto? De pronto no son unos ajustes razonables ya instaurados allí, pero sí unos apoyos que va a requerir por ese momento en el cual que está viviendo él o la estudiante. Y la discapacidad psicosocial se menciona ya no como una enfermedad o una situación particular, sino como un proceso social que afecta la participación de las personas en las diferentes esferas de la vida que puede también a partir, pues digamos que sí surge de esa relación de la persona con el entorno, en donde la persona puede tener condiciones de salud mental, pero que ya están generando una afectación en su relacionamiento, en su participación, en el desarrollo de su vida cotidiana, pero también en el ejercicio de sus derechos y que puede llegar a generar barreras de participación. Entonces, como que ya aquí trae un concepto más de la clasificación internacional del funcionamiento y de la CIF, que es una clasificación que tiene la Organización Mundial de la Salud, y es que aquí ya incluye no solamente esa condición de salud mental que tiene el sujeto, sino toda la afectación que puede tener de manera también permanente, no tan transitoria como ya lo han mencionado anteriormente, sino permanente y que puede afectar su vida cotidiana. Y algo que voy a incluir y de pronto la profe Doris si quisiera también complementar algo, es algo que es muy importante, es que así esté definida la condición de salud mental y la discapacidad psicosocial, debe existir un autorreconocimiento de me considero una persona con discapacidad psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Puede que yo sea una persona que tenga una condición de salud mental que efectivamente sí ha afectado algunas esferas de mi vida, ha afectado mi participación, pero yo no me autorreconozco con la discapacidad psicosocial, sino digo, yo me reconozco con esta condición que me fue diagnosticada previamente y yo sé que afecta de manera importante mi vida, pero no tengo discapacidad. Esto es muy importante, creo que aplica no solamente para la discapacidad psicosocial, también hay personas con discapacidad visual que no se reconocen con la discapacidad visual, dicen yo soy una persona ciega, o por ejemplo las personas de la comunidad sorda que igualmente dicen yo no soy una persona con discapacidad auditiva, soy una persona que pertenece a la comunidad sorda y hago parte de esta comunidad con diversidad lingüística. Entonces quería como cerrar también con eso.
Yo solo agregaría algo, Diana, y es que, como tú dices, al final es muy importante el autorreconocimiento de los estudiantes. Es decir, nosotros como profesores no podemos llegar a rotular un estudiante por unos comportamientos determinados, sino más bien, o sea, hacer un diálogo que permita, ¿cierto?, que esa persona pueda participar e incluirse en la comunidad, y si ya requiere otro tipo de apoyos, es la recomendación, ¿cierto?, a asistir a los servicios o académicos o de bienestar, pero es tener mucho cuidado con el rótulo, que ese rótulo no se da solo en la educación superior, ese rótulo nace desde la educación inicial y básica, ¿cierto? Que a veces por ejemplo, los niños más inquietos, a todos se les dice que son niños hiperactivos y que necesitan medicación. Entonces, allí yo creo que como profesores debemos saber que esa diversidad también nos implica tener una actitud y una relación con nuestros estudiantes distintas sin rotular a la persona. Allí hacían una pregunta, yo no sé, Mauricio, si tú la vas a retomar ahí mismo, sobre la discapacidad física. Eh, Profe Diana, que si puede ser temporal. Lo que pasa es que allí ya sí hay, digamos, unas discapacidades puntuales como la parálisis cerebral o otros trastornos motores que no son temporales y que pueden en alguna medida incidir en el proceso de inclusión. Por eso decíamos que los ajustes razonables también no son solamente en la parte del aula, en lo cognitivo, en las estrategias, en lo curricular, sino también en el campus, ¿cierto? O sea, las barreras arquitectónicas, por ejemplo, para esa persona con discapacidad física, podrían ser un obstáculo para acceder al proceso de inclusión, pero si la universidad, ¿cierto?, genera unas condiciones que le permitan estar allí, pues yo creo que no habría problema en términos pues académicos, porque no toda la discapacidad física está asociada con una discapacidad, por ejemplo, intelectual, ¿cierto? Hay unas combinaciones y hay discapacidades múltiples, pero yo creería que no son temporales, sino que son permanentes, pero que se pueden hacer procesos de inclusión. Gracias, Doris, por retomar la pregunta que efectivamente iba allí a ser abordada. Y hay otra más que se le suma a la profesora Johanny. Yo quiero que aquí de pronto ambas profes, Norma y Diana, nos aporten porque conjuga elementos de lado y lado. ¿Y qué ocurre cuando la crisis de salud mental o episodios de discriminación por raza, género, orientación sexual y o demás se presenta para el profesor o profesora? ¿Cómo se trata? ¿Cuál es la ruta? Hemos focalizado esto en estudiantes, pero también hay un tema de salud mental, de discapacidad, incluso de violencias que suceden también contra profes y demás. ¿Cuáles son las rutas y de pronto desde ambos observatorios que nos pueden ampliar en el caso de los profesores? O se aplican las mismas que están configuradas para los estudiantes. Bueno, yo quiero contestar a esa porque efectivamente nos está diciendo Johanny James, que aparece allí, lo que tiene que ver con discriminación es una violencia de género. Es una de las primeras tipificaciones en las violencias, la discriminación. Incluso está, creo que no está en el 171, en el 044 creo que sí aparece. Pero cuando hablas de la discriminación es una violencia, sea género, orientación sexual y etcétera, es una violencia. ¿Cómo es la ruta? Exactamente igual a la ruta que mostraba yo ahora. No hay diferencia entre la ruta entre estudiantes, docentes y administrativos. Lo que cambia es el acuerdo, por ejemplo, si se va a lo disciplinario. El acuerdo para estudiantes es uno, el de administrativos y personal académico es otro, pero la ruta es igual. ¿Cómo sería la ruta? La ruta sería que, bueno, que comenzaran bienestar. Bienestar dentro de acompañamiento integral es donde se accede a comenzar la ruta que tiene que ver con violencias de género. Frente a lo que tiene que ver con crisis de salud mental, efectivamente también es bienestar. Bienestar, recordemos un poco, y esto es algo que yo también he discutido, incluso lo discutía con la administración anterior,
también fui representante profesoral ante el Consejo Académico, y lo que discutíamos con bienestar es que bienestar no es solo para estudiantes. Bienestar es efectivamente el espacio en donde necesitamos tener en cuenta la comunidad académica. Y la comunidad académica no es solamente estudiantes, porque como tú mismo lo dices, hay profesores que igual lo vimos en pandemia, no solamente tuvieron una crisis en su salud mental, sino que también en pandemia hubo profesores por X o Y motivo, estaba el profesor con su esposa o viceversa y compartían un solo computador. Bienestar, ¿cómo hacemos para tener más computadores? O sea, hasta ese tipo de cosas realmente sucedieron. Entonces, el bienestar no puede estar focalizado solo en los estudiantes, pero además la universidad no puede focalizar solamente el bienestar diciendo, tenemos vacaciones, tenemos de pronto algunas prebendas para que estudien los hijos, tenemos entonces la categorización y en el escalafón, sino que también los docentes tenemos necesidades psicológicas, emocionales, también de nuestro espacio y entorno de trabajo y de materiales. Y quiero aprovechar la otra pregunta que hacían sobre los microcurrículos, que Ana hacía sobre los microcurrículos, que no se nos quede por fuera. Entonces, quiero decir esto de los microcurrículos y hay una cosa bien importante. No solamente tenemos estudiantes en condición de discapacidad, no solamente tenemos estudiantes, exacto. Tenemos docentes que efectivamente pueden tener depresión, pueden tener diagnóstico psiquiátrico y eso es necesario también tratarlo. Pero además también podemos tener docentes con espectro autista. Y es necesario no solamente que el docente lo sepa, sino que la universidad lo sepa para poder tener ese acompañamiento también con el docente en el acto pedagógico. Porque los estudiantes lo que van a ver es un profesor que no tiene habilidades sociales, que no saluda, que no se acerca al estudiante, que tiene de pronto movimientos estereotipados, pero no estamos diciéndole al estudiante, claro, es que el profesor puede tener una condición del espectro autista y una cosa es que tenga un problema con las habilidades sociales, que sea de pronto un Asperger, pero tenga efectivamente un conocimiento superior en su área que está impartiendo en la docencia. Creo que esto es muy importante porque es que creo que aquí también tenemos conflictos con los docentes que necesitamos también decir cuáles se autorreconocen o no y qué hay que hacer con los docentes. Y finalizo con estrategias microcurriculares. Uno, en la bibliografía que sea con enfoque de género, que podamos hacer en los talleres de clase o en las evaluaciones casos de estudio con enfoque de género, que podamos incluso dentro de la genealogía, es que yo creo que no es solamente como que miremos a ver cómo vamos a añadirle a nuestro microcurrículo. Creo que la apuesta que estamos teniendo es poder tener una perspectiva distinta con nuestros estudiantes. ¿Y la perspectiva cuál es? Que necesitamos tener una perspectiva de diversidad, que tenemos que tener una perspectiva de equidad, tenemos que tener una perspectiva ambiental. Y eso es una perspectiva que no puede ser como cuando uno dice la diferencia entre grupos de trabajo y equipos de trabajo. No puede ser una sumatoria, sino que es algo que se va a incluir desde una perspectiva cuando yo construyo el microcurrículo, no empiezo a añadirle. Y hay una cosa que es muy importante que tenemos que tener en cuenta con nuestros estudiantes y es, utilicemos el nombre identitario. ¿No saben esto lo importante que es para las personas que están en tránsito? Incluso aquí en Manizales, hace 8 días que comenzamos el semestre, lo primero que hizo una de nuestras personas en tránsito fue escribir a Bienestar y a Dirección Académica. Por favor, hablen con los profesores. Yo todavía no he podido hacer el cambio en mi cédula, pero por favor que me llamen con el nombre que yo ya estoy identificado o identificada. Esto es muy importante para nuestros estudiantes,
que en nuestra lista aparezca que se llama Pepito Pérez, pero me está diciendo la persona que se llama Pepita Pérez, digámosle Pepita Pérez. O que la persona dice Pepito Pérez, pero esa persona me está diciendo, no, llámame Pepite, Pepite Pérez. Hagamos eso. Creo que eso es unos pequeñas acciones que podemos hacer, pero por favor no pensemos que vamos a hacer, no recuerdo cómo es que se dice, lo he escuchado todo el rato. Acciones, ¿qué? Se me pasó el término, disculpe. Razonables, ¿o a qué te refieres? Eso, ajustes razonables. Muchas gracias, Mauricio. No es un ajuste razonable, sino que efectivamente es una perspectiva completa. Gracias. Gracias, profe. Norma, le doy la palabra a la profe Diana para ella y luego se el conversatorio. Adelante, profe. Sí, voy a ser muy breve. Estaba pensando un poco precisamente cuando hablamos de estas situaciones de salud mental para profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias. Hay dos caminos y hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Uno, las rutas de salud mental que de por sí se fortalecieron post pandemia. Digamos que después de la pandemia creo que hubo un aumento de situaciones que cada vez se manifestaron por parte de todas las personas, no solamente los estudiantes, también los funcionarios, funcionarias, trabajadores, y eso hizo que cada vez los protocolos de las rutas de salud mental se fortalecieran en todas las sedes. Entonces, ese es un primer elemento, digamos que cuando dicen, bueno, ¿y qué ocurre cuando hay una crisis de salud mental? Hay un primer punto que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, varias facultades y programas curriculares y sedes implementaron los cursos de primeros auxilios psicológicos. Ese no es un tema de solamente los profesionales de la salud mental, es un tema de todas las personas que interactuamos con comunidades, con sujetos, con personas. Es decir, yo les diría, es una formación que todos y todas deberíamos hacer. En el caso de ya una situación que se está presentando, que puede haber, así como hemos escuchado hablar de las discriminaciones por raza, género, también hay violencias capacitistas. Es decir, también estos procesos de discriminación que se están dando por cuerpos diversos, por condiciones de neurodiversidad, de diversidad lingüística y pueden suceder también en los profesores y las profesoras. Entonces, aquí es muy importante el acompañamiento que se debe hacer, bueno, directamente, porque ya digamos que nosotros desde el observatorio hemos acompañado dos situaciones particulares y es hacer el acompañamiento con sus jefes directos, direcciones de departamento o programas curriculares para acompañar no tanto porque también lo hemos visto, el profe no cumple, el profe no llega, es que no ha hecho, porque es que no ha entendido cuál es la situación que está viviendo el profesor o la profesora. Entonces es muy importante primero ese acompañamiento, que se asesoren de las divisiones de salud y seguridad del trabajo de la sede, pero si en algún momento ustedes como profes, compañeros o que están viviendo esa situación ven que en sede no nos responden, nos vamos a la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que también puede acompañar el proceso. Y no acompañarle de una manera, quiero como contarles que no es una manera ni punitiva, ni de seguimiento, ni de persecución, sino de acompañamiento. Esto es muy importante porque algunos profes o algunos de nosotros no comentamos qué está pasando, ¿cierto? Porque decimos, no, si lo lleva a División de Salud y Seguridad en el Trabajo, eso es problemático para mi condición laboral, entonces ya me preocupo por mi condición laboral y lo que queremos decir con esto es que el acompañamiento sea desde el momento en que decimos no nos sentimos bien, no estamos bien, algo sucede con mis jornadas de trabajo, no estoy de pronto cumpliendo como lo hacía en algún momento y ahí puede comenzar a recibir un acompañamiento. Entonces, hay una situación a largo plazo que puede ser acompañada por salud y seguridad en el trabajo, pero también hay unas rutas de atención inmediata, de escucha activa y de primeros auxilios psicológicos que también pues
el profesor o la profesora puede recibir. Entonces, quizás nos está faltando esa información, que esa información nos llegue, ¿cierto? A todos nosotros, pues para poder hacer uso de esas rutas. Profe Diana, muchas gracias. En atención al tiempo que tenemos propuesto, también al respeto de quienes han llegado aquí puntualmente, vamos a ir cerrando el conversatorio. Sin embargo, nos quedan los canales abiertos para seguir informando, conociendo, apropiando. También con la profe Doris, que ojalá pudiéramos luego contar algunas experiencias de lo que también la Universidad de Antioquia se ha venido haciendo en esos asuntos de educación inclusiva para personas con discapacidad, también asuntos relacionados con violencias basadas en género, también experiencias que hemos vivido alrededor de cómo se incorporan elementos del género y de la diversidad y el enfoque diferencial en su complejidad al documento de microcurrículo. Entonces, creo que la conversación puede continuarse en otros espacios y vías. Yo agradezco profundamente este escenario de encuentro porque además nos damos la posibilidad de encontrarnos, de converger, de posibilitar palabras que quizás de otra manera no hubieran surgido. Y también lo que decía la profe Norma ahorita, cómo esto nos llama a seguir trabajando articuladamente para que acciones tan potentes encuentren mayor eco y mayor visibilidad en los ámbitos institucional y sobre todo nacional. Recordemos que tanto la Universidad de Antioquia como la Universidad Nacional pues tienen una presencia en el territorio. La Universidad de la Nación es la nacional, pero también la de Antioquia tiene un lugar en muchos espacios y llega a muchos lugares y creemos que tenemos una tarea importante con darle o aportarle a ese direccionamiento educativo como país. Entonces, qué bueno que podamos seguir visibilizando, articulándonos cada vez más para que tenga mayor potencia esta propuesta que estamos pensando de una educación inclusiva para todos y para todos. Gracias infinitas, profes, a ustedes por su apertura, su generosidad y también a los colegas y las colegas que nos han acompañado en esa tarde de conversación. Muy posiblemente este material estará disponible para mañana o el día viernes, perdón, en el espacio del diplomado para que se pueda acceder a él y se pueda retomar, si es del caso, en los encuentros de dinamización. También a la Dirección Nacional de Programas Curriculares, muchas gracias por la convocatoria, por el acompañamiento al diplomado y a todos quienes estamos aquí reunidos. Muy amables. Gracias para todos, todas y todes. Ahí les dejé mi Muchísimas Gracias. correo. gracias. Ajá. Ahí les Hasta correo. Abrazos. luego. Chao. Gracias.